Buenos días, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Espero que en este momento se encuentren con salud, con mucha bendición ahí donde sea que estén acompañándonos hoy. Quiero que antes de que empecemos, por favor, ahí donde estén, que puedan cerrar sus ojos, puedan inclinar sus rostros y todos juntos oremos para este corto tiempo de enseñanza que Dios nos tiene, este tiempo se pudiera decir de devocional que vamos a tener en esta semana, en este sábado. Así que les pido que ahí donde estén cierren sus ojos y se unan conmigo en una oración para que Dios bendiga este tiempo. Padre Santo, en esta mañana, Señor, pedimos que tú bendigas cada palabra que hoy escucharemos. Pedimos, Señor, que hoy podamos aprender más sobre cómo asegurar que hagamos tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en este día aprendamos cómo deshacernos de esos obstáculos a tu voluntad en nuestra vida, de los obstáculos a lo que tú quieres hacer con nosotros. Y pido yo, Señor, pido en tu santo nombre, Padre, que ese carbón ardente sea sobre mis labios para que hable solamente tu palabra, para que tú puedas entrar en nuestro corazón, para vivir lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana continuaremos con esta serie que les dije que iba a durar 7 semanas, ¿verdad? De devocionar, de corto enseñanza, que sería una enseñanza corta de 30 minutos que vamos a estar llevando cada semana. Van a decir, ¿por qué tan corto? Porque yo creo que la palabra de Dios no siempre necesita ser algo súper elaborado, algo súper largo, para que podamos aprender algo, ¿verdad? Puede ser un devocional corto para nosotros meditarlo y aprender sobre esa cosa, ¿verdad? Que Dios nos quiere enseñar. Así que diciendo eso, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con este tema, que es el tema de los obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos a la voluntad de Dios. Y hoy lo que vamos a hablar es sobre el primer obstáculo. La semana pasada, para los que no tuvieron la bendición de acompañarnos, hablamos sobre qué es un obstáculo y cómo los obstáculos pueden hacer tropezar cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Hablamos de que muchas veces los obstáculos simplemente vienen de nosotros mismos. Moisés, aprendimos en la semana pasada, que Moisés mismo puso los obstáculos cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Dios le dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a ir. Dios le dijo, yo he visto por lo que están pasando. Y que le dice, ¿verdad? Le dice, ¿quién soy yo? Después le dice, pero que si voy y me dicen que esto, y después, pero que si no me creen. Vimos la semana pasada que Moisés, siendo el hombre tan grande de fe, como lo vemos, como sabemos que fue, puso obstáculo tras obstáculo. Él mismo puso los obstáculos en frente de sí mismo para lo que Dios quería hacer. Y así que hoy quiero hablar sobre uno de los obstáculos. El primer obstáculo, son dos principales de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de las maneras que Dios trata con esos obstáculos, los cambia, ¿verdad?
cómo Dios enseña. Y el primer obstáculo es precisamente el obstáculo más grande que puso Moisés, que fue el obstáculo, pero ¿qué si no me creen? El obstáculo número uno es, pero ¿qué van a decir? ¿Verdad? Moisés tenía ese problema de ellos. Tenía el problema de qué van a decir, qué si no me creen. Él mismo puso ese obstáculo cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a estar con él. Aún así, dijo, ¿qué dirán? ¿Qué si no me creen? Ese fue el problema que Moisés tuvo, ellos, y él lo miraba como un obstáculo para continuar con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios le decía, tú irás, tú librarás tu pueblo, yo te diré qué hacer, yo iré contigo, pero para él se le parecía un obstáculo lo que iban a decir o lo que iban a creer esas personas. Y la realidad es que muchas veces paramos la voluntad de Dios en nuestra vida, sea su voluntad para un ministerio, sea su voluntad para un movimiento, un cambio que queremos hacer en nuestra vida, sea algo que Dios nos ha hablado para compartir, sea lo que sea. Muchas veces nosotros mismos ponemos un obstáculo delante de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque nos preguntamos o al momento de que Dios nos habla o al momento de que sentimos el hacer ese cambio o empezar ese ministerio o hacer esa cosa que Dios quiere hacer en nuestra vida o hablar esa palabra que Dios quiere hablar, nos decimos a nosotros mismos, nos ponemos nosotros mismos el obstáculo diciendo, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Te has encontrado, hermano, en algún punto preguntándote esto? ¿Cómo reaccionarías si yo doy este paso de fe? ¿Te has preguntado cómo la gente reaccionaría, cómo ellos reaccionarían si tú dieras ese paso de fe en lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué dirían ellos si tú insistes en que escuchaste a Dios? Ahora, ellos pueden ser cualquier persona, no es algo específicamente de la iglesia, no es una persona de cierto lugar. Ellos simplemente son las otras personas. Puede ser alguien de tu familia, pero puede ser también alguien de la misma iglesia. Puede ser alguien de tu misma casa que te encuentras a ti mismo preguntándote qué van a decir, cómo van a reaccionar. Si yo le digo que Dios me ha hablado, si yo le digo que Dios me ha dicho que esto es lo que tenemos que hacer, si yo le digo que esto es el movimiento que Dios nos ha llamado a hacer, que nos ha llamado a ir a este lugar, servir en este lugar, hacer estos cambios, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a reaccionar? Si tú te has encontrado preguntándote esto, en cualquiera de estas situaciones, en una palabra que Dios te ha dado, en algo que Dios te ha dicho que tienes que hacer con tu vida, en un cambio que tú y tu pareja, tu esposa, tu familia tienen que hacer, y quizás has dicho, Dios me está hablando, pero ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Qué van a decir los demás? Si lo has dicho, si te has hecho esta misma pregunta, no te preocupes, porque Moisés tenía esa misma preocupación. Él estaba tan preocupado de ellos que aún en la misma presencia de Dios, él dudó.
Él se preocupó. Hay un estudio que fue hecho que demostró el extraordinario poder de ellos, de los demás. Y antes de entrar a eso, quiero que entendamos muy bien esto. Si tú has pasado por este obstáculo, si tú has puesto este obstáculo delante de tu vida para la voluntad de Dios, y hay que ser muy claros en explicar que los obstáculos los ponemos nosotros. Dios no pone obstáculos para su propia voluntad. Eso sería como yo querer correr 100 metros y decir, lo voy a correr, pero voy a poner estas cosas que tengo que brincar para poder correrlo. No tendría sentido. Dios no pone obstáculos para su voluntad en tu vida, nosotros los ponemos. Moisés puso ese obstáculo. ¿Qué dirán? ¿Qué si no me creen? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo porque nos preguntamos, ¿qué dirán ellos? ¿Qué irán a hacer? ¿Cómo irán a reaccionar? ¿Me irán a creer ellos? Pero de nuevo no te preocupes si lo has hecho, porque Moisés mismo, un hombre que es una figura considerado por nosotros como un hombre poderoso de fe, ejemplo de lo que es ser un seguidor de Dios, puso ese mismo obstáculo de ellos delante de él, aún estando en la presencia de Dios. Fíjense en el poder que tienen ellos sobre nosotros. En un estudio a varias personas les entregaron tarjetas con una línea de un lado y 3 del otro lado. Y se les preguntó cuál de las 3 coincidía con el largo de la primera. Es decir, tenía una línea enfrente, 3 líneas atrás. Les preguntaban cuál de estas 3 está igual que la de enfrente. La respuesta correcta en este experimento, este estudio que hicieron, era en el B, pero cuando cada persona iba respondiendo incorrectamente a propósito, el A, ¿verdad? Decían A, la cantidad de personas que respondieron B empezaron a ser menos, a pesar de saber que eso era lo correcto. Para explicarlo un poco más en este experimento, este estudio sobre el poder de ellos, de los demás, en lo que nosotros hacemos, les dan esta tarjeta, tiene una línea enfrente, 3 atrás, dicen cuál es. Era muy obvio cuál de estas respuestas es. Pero tenían personas plantadas dentro de ese grupo de personas, ¿verdad? Y esas personas plantadas daban la respuesta incorrecta, y cuando iba pasando y más personas daban la respuesta incorrecta, más personas también lo daban. La gente que participó en este estudio respondieron mal porque fueron influenciados por el poder acumulativo de ellos, de los demás, de lo que ellos decían. Ellos cambiaron su respuesta, aún sabiendo que era la respuesta correcta. Todo por lo que los demás, por lo que ellos respondieron y dijeron. Les dije que hay 2 obstáculos, les dije la semana pasada, para conocer y realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, con nuestra familia, para nuestros ministerios. Y ese primer obstáculo para conocer
la voluntad de Dios en tu vida, es preocuparte por el qué dirán. Todos sabemos que vivir para el Señor definitivamente hará que alguna gente diga, órale, que levanten la ceja, ¿verdad? Pero yo cuando pienso esto, pienso de algo que mi papá, que el pastor, ha dicho muchas veces, me lo repito varias veces y es algo que se ha quedado conmigo dentro de mi corazón. Y eso es, si yo sé quién soy delante de Dios, es todo lo que importa. Esto es algo que el pastor, yo lo he escuchado decir, repetir varias veces, que como padre me lo ha dicho en consejo, como pastor me lo ha dicho en consejo, y como les digo, es algo que cargo conmigo dentro de mi corazón en cada momento que tomo una decisión, en cada momento que llega la duda o la preocupación o el juzgar de otras personas hacia mi vida. Me recuerdo de eso, si yo sé quién soy delante de Dios, ¿qué importa lo que dirán los demás? Quiero que de todo este estudio, si no se quedan con nada más, que se queden con eso. Porque si tú supieras quién eres delante de Dios, si tú pudieras entender eso, y lo digo porque muchas veces nos quedamos atorados en el que soy un pecador, soy un vil pecador, pero nos olvidamos la manera preciosa en la que Dios nos ve como redimidos, nos ve como sus hijos, nos ve como santos, apartados para Él. Así que si tú supieras quién eres delante de Dios, no te preocuparías. Si supieras realmente quién eres delante de los ojos de Dios, no te preocuparías por lo que dicen los demás. Y más que eso todavía, y prepárense para esto, hermanos, porque yo sé que todos hemos hecho precisamente de lo que estamos hablando hoy. ¿Quieres participar? ¿Quieres empezar un ministerio? ¿Quieres dar una palabra? ¿Quieres predicar? ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? ¿Tú sientes que Dios te está llamando a servir o que Dios te está llamando a ir a un nuevo lugar, a hacer un cambio y dices, pero qué van a decir? Dios te da una palabra para toda la iglesia profética y dices, pero qué si no me creen, qué van a decir, qué van a pensar de mí si yo empiezo a hacer estas cosas diciendo que es la voluntad de Dios y si no me creen. Pero les voy a decir la verdad, hermanos, si supiéramos lo poquito que piensan en nosotros. La preocupación siempre es los ellos, qué dirán de mí, qué pensarán de mí, mi familia, qué pensarán estas personas si yo empiezo a hacer todo esto para Dios. Pero aunque no lo creas, no somos lo primero que les viene a la cabeza a ellos todos los días, ¿verdad? En realidad ellos piensan muy poco en ti, piensan muy poco en mí. Así que, ¿por qué vivir de la aprobación de los demás?
cuando ni siquiera somos lo más importante en sus pensamientos. Claro, van a hablar de nosotros, chismear, oh, que se cambió de iglesia para servir acá, oh, que dice que Dios le habló, pero mira cómo es, y esto y esto. Ellos ni siquiera piensan de ti hasta que sea la hora de chismear. Pero a lo contrario, Dios sí te tiene en mente. Dios sí piensa en ti todo el tiempo. Algunas, y piensen bien en esto y van a saber que es la verdad lo que les digo, pero algunas de las peores decisiones de la vida, probablemente algunas de las peores decisiones que tú has tomado en tu vida, en el pasado, en el presente, cuando sea, las hemos tomado, las tomamos para ellos. Quizás es muy probable que alguna de las peores decisiones que has hecho en tus vidas las tomaste para agradar a personas que en realidad ni siquiera conocías. Equivocadamente, a veces, quizás en nuestra juventud, quizás en nuestra no tan juventud, nos preocupamos de impresionar a ellos más de que seguirlo a Él. Nos preocupamos más de cómo pensarán de mí, qué dirán de mí, cómo me tratarán, me creerán ellos, en vez de decir cómo piensa de mí Dios, cómo me mira Dios, en vez de pensar qué dirán de mí si hago esto, si sigo lo que Dios me está hablando a mi vida. Debemos preguntarnos qué dirá de mí Dios si no sigo esto que yo escucho en mi corazón, que Él me habla a mí. Moisés le preguntó a Dios, ¿y si dicen que no es cierto? ¿Y si dicen que nunca escuché tu voz? Es muy irónico que Moisés tuviera temor de sus dudas cuando estaba en la misma presencia de Dios. Así que no se preocupen si han tenido este problema, si ustedes en algún momento Dios les ha hablado, Dios les ha dado palabra, Dios les ha dicho que tienen que hacer algo. No se preocupen si lo primero que pensaron fue, pero ¿qué si no me creen? ¿Qué si dicen que no fue la voz de Dios? Moisés mismo, aún estando en la misma presencia de Dios, tuvo temor de ellos. Ellos pueden hacernos dudar rápidamente de lo que sabemos que es cierto, aun cuando la verdad está delante de nosotros. Aun cuando hemos escuchado la voz misma de Dios hablándonos, llamándonos para servir, dándonos la palabra para su pueblo. Aun cuando hemos orado y sabemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida, hacer esto, ir a este lugar, servir de esta forma, tomar ese paso de fe que Él nos está pidiendo tomar, aún
teniendo toda esa evidencia frente a nosotros, las dudas de otras personas pueden hacer que la verdad parezca falsa. Pero si tú paras de preocuparte de lo que dirán los demás, si tú paras de preocuparte de cómo me tratarán, cómo me verán, cómo reaccionarán, que si no me creen, que si se enojan, que quizás tú en este momento estás diciendo, a mí no me importa nada de eso, que digan lo que quieran de mí. Yo soy así, mi gusto es, yo soy así, que digan lo que quieran. Pero lo que también ha venido delante del cristiano hoy en día es que tenemos miedo de que se enojen. Tenemos miedo de que la gente se vaya de nuestras vidas. Tenemos miedo de que si hablamos en lenguas, que si profetizamos en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, tenemos miedo de que si vivimos no en acuerdo con lo que los hombres han dicho, sino con lo que Dios nos ha hablado, tenemos miedo de que si nos levantamos en el Espíritu Santo, de nuevo hablando lenguas, profetizando, haciendo todas estas cosas, tenemos miedo que la gente se vaya. Hay una gran diferencia, hermanos, que la gente se vaya por causa de una ofensa, por causa de una mala actitud. Y una gran diferencia que se vayan porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo dice la misma palabra. Argumenten lo que me quieran argumentar. Es que eso era antes, y es que no era antes. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha venido sobre cada uno de nosotros. Dijo Pablo que cada uno de nosotros tuviéramos un don, fuéramos a tener un don del Espíritu Santo. Sea hablar en lenguas, sea traducir esas lenguas, sea profetizar, sea sanar, sea los milagros. Cada uno de nosotros nos tendremos. Y si eso es la voluntad de Dios en tu vida, si Dios te ha dicho, te ha puesto, si tú has sentido en tu corazón esas palabras que no entiendes ni siquiera tú saliendo, déjalas salir. Si Dios te ha dado una profecía, déjalas salir. Que se enojen, que se vayan, porque si no quieren seguir la voluntad de Dios, no deben de estar ahí, ni en tu vida ni en nuestra iglesia. Perdónenme por ser tan honesto y tan fuerte, pero es la verdad. Porque, hermanos, Dios pudiera usarnos tanto si solo dejáramos de preocuparnos de lo que los demás van a pensar, de que si la hermanita se va a enojar, de que si el hermanito se va a querer ir. Iglesia, hablemos en lengua, profeticemos como Él nos ha dicho que haremos en el Espíritu Santo. Porque como aprenderemos en la semana que viene, Dios va a demostrar su poder incomparable. Aún con las dudas que tenemos, Dios se manifestará si nos paramos de preocupar de ellos. Así que levanta tu voz, deja que esas lenguas salgan. Levanta tu voz y habla lo que Dios te ha dicho que hables. Levántate, ora por los enfermos, ora por milagros, porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia,
pero si nos preocupamos de ellos, nunca veremos cómo Dios manifiesta, cómo Dios demuestra su poder incomparable. Porque este es el primer obstáculo, pero veremos que aún con los obstáculos, Dios trabajará. Y veremos cómo, aún con los obstáculos que Moisés puso, Dios lo hizo. Eso será nuestro tema de la semana que viene. Dios demostró su poder incomparable a Moisés, aún después de esa duda. Así que, hermano, sigue la voluntad de Dios para tu vida. Que no se te preocupe lo que van a decir los hermanitos, las hermanitas, tu familia ni siquiera. Sigue la voluntad de Dios. Quita esos obstáculos, porque solamente así verás ese gran poder manifestado en tu vida. Pase lo que pase, hermanos, la voluntad de Dios es muy clara. Quiere usar esta iglesia para dar profecía, para hablar en lenguas, para hacer un fuego. Y no podemos preocuparnos de ellos, porque si lo hacemos, nunca cumpliremos con la gran voluntad de Dios por los obstáculos que nosotros mismos ponemos de frente de nuestras vidas.